Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos. Es un gusto para mí saludarles y volver otra vez hoy con este bonito programa de Imagínate con Itziar, en el cual hablaremos hoy de un poeta denominado poeta maldito, que vivió en el siglo XIX y que hoy día es sobradamente conocido. Nos referimos a Charles Baudelaire. Este poeta pues nació en París el 9 de abril de 1821 y su padre, que era mucho mayor que su madre, falleció cuando el poeta apenas tenía 6 años. Él tenía una relación muy cercana con su madre, pero se sintió muy dolido cuando su madre se volvió a casar con un militar. Cuando él tenía apenas 12 años, pues la familia se mudó a Lyon y lo mandaron a un internado militar, pero de allí pues fue expulsado y después él pues vivió un tiempo en el barrio latino de París, pues una vida bohemia, queriendo ya desde muy temprano ser escritor y acumulando deudas. Y también se cree que en esa época, ya siendo él muy joven, contrajo una enfermedad de transmisión, bueno, como la sífilis, ¿verdad? En esa misma época. Después, en 1841, cuando él tenía 20 años, sus padres lo quisieron mandar a la India como para que se compusiera, pero ¿qué va a hacer? Bueno, la cosa es que escapó del barco y volvió a París al año siguiente. Y a su regreso, pues claro, como era de familia rica, pues recibió una gran herencia que le permitió vivir una vida de excesos, bohemia, pero vivió como un dandy, que era la moda de esa época, ¿verdad? Bueno, tenía un gusto por la ropa y por la apariencia, y desarrolló pues también el gusto por el arte y por vivir en los cafés. También tenemos que decir que experimentó pues con sustancias prohibidas y también pues tuvo muchas relaciones, muchos amantes. Bueno, en su libro de poemas que publicó algunos años después, en Las Flores del Mal, pues mencionó a un amor que tuvo en esa época, a Jean Duval, quien inspiró el poema Venus Negra de ese libro. Ya para 1844, o sea, un par de años después, ya había gastado casi la mitad de su herencia y su familia pues puso una orden judicial, nombró a un abogado para que administrara la fortuna del poeta, y pues se le daba una asignación mensual para el resto de su vida. Entonces, claro, tenemos que decir también que esa vida de excesos que tuvo, pues por un lado era una persona que tenía una herencia y que tenía una mensualidad también, ¿verdad? No tuvo que buscarse la vida, pues como otros artistas. Pero como su gasto era grande, pues para complementar sus ingresos, él hacía, o sea, como hemos dicho, que tenía un gusto exquisito por el arte, pues escribía críticas de arte, ensayos y reseñas para diversas revistas. Por ejemplo, escribió famosos ensayos y famosas críticas para pintores como Eugène Delacroix y Gustave Courbet, que le valieron una buena reputación de ser un gran crítico de arte, aunque bastante peculiar, ¿verdad? Y bueno, también entre 1854 y 1855 trajo, o sea, como popularizó en Francia los escritos de Edgar Allan Poe, que sabemos que fue un escritor norteamericano, más o menos contemporáneo de Baudelaire, y que Baudelaire tradujo la mayor parte de los escritos de Edgar Allan Poe al francés. Entonces, pues lo hizo conocido en Europa. Después, en 1857 es el año en que publica la primera edición de Las Flores del Mal. Bueno, estos poemas no los vamos a comentar hoy,
¿verdad? Vamos a hacer otra edición del programa para leer algunos poemas que son, no son muy convencionales. En cuanto a la poesía, podemos decir que sus temas no son el clásico poema de amor que podríamos pensar, ¿verdad? Sino que son poemas con temas mucho más oscuros, podríamos decir, y bastante pues difíciles a veces para ciertas sensibilidades. Aunque estos poemas no fueron aclamados por el gusto de la sociedad en general, pues sí recibieron elogios, por ejemplo, de parte de Gustave Flaubert y de Victor Hugo, que eran escritores de la época del realismo. Por ejemplo, Flaubert le escribió a Baudelaire elogiando su arte y le dijo: has encontrado una manera de inyectar nueva vida al romanticismo, es diferente a cualquier otra persona, que es la cualidad más importante. A diferencia de los románticos anteriores, Baudelaire buscó inspiración en la vida urbana de París. Él argumentaba que el arte debe crear belleza incluso en las situaciones más depravadas o no poéticas. De eso estamos hablando cuando hablamos de la poesía de Baudelaire, que no utiliza motivos tradicionales o podríamos decir pues que le pudieran gustar a la gente de su época, sino que él describía ambientes de la ciudad, otro tipo de, podríamos decir, otro tipo de motivos que, como decimos, lo vamos a abordar en otra ocasión. También, pues, las flores del mal abordan temas no permitidos, podríamos decir, por la religión oficial, ¿verdad? Pues como decimos, alaban la belleza urbana, la decadencia, algunos gustos un poco diferentes o más depravados. Entonces no hizo más que acrecentar la reputación de Baudelaire como poeta maldito. Bueno, Baudelaire pues como que también se jactaba de esta reputación, haciendo alarde de sus excentricidades. Por ejemplo, una vez le preguntó a un amigo en medio de una conversación: ¿no sería agradable bañarse conmigo? Debido a la abundancia de historias sobre el poeta, es difícil distinguir la realidad de la ficción. Bueno, a finales ya de su vida, en la década de 1860, él tuvo realmente una actividad prolífica en la escritura, siguió escribiendo artículos y ensayos sobre diferentes temas. También publicó poemas en prosa, que es precisamente de ese libro de El Spleen de París, pequeños poemas en prosa, que recopiló en 1869, ya después de su muerte. De ahí es que vamos a leer uno de los poemas titulado Las multitudes. Bueno, ya en 1862 Baudelaire empezó a sufrir pesadillas y su salud se fue deteriorando poco a poco, cada vez más. Se fue de París para dar una serie de conferencias, pero tuvo unos derrames cerebrales y al final pues lo dejaron parcialmente paralizado, y el 31 de agosto de 1867, cuando tenía apenas 46 años, pues murió en París. Los médicos en ese momento no lo mencionaron, pero es probable que aquella sífilis que él contrajo siendo muy joven, pues condujera a esa enfermedad terminal. Bueno, su reputación, como decimos, como poeta maldito, pues ya estaba asegurada, además pues con esa muerte temprana. Y después de su muerte, pues claro, fue alabado por los simbolistas que, bueno, lideraron el siguiente gran movimiento en poesía francesa, y por ejemplo Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud pues lo reclamaron como su precursor, ¿verdad? Y bueno, pues en el siglo XX también muchos pensadores y artistas de diversas índoles como Jean-Paul Sartre, Walter Benjamin y Seamus Heaney pues también han alabado la poesía de Charles Baudelaire. Entonces pues hoy vamos a leer
como decimos, del libro El Spleen de París, el poema Las multitudes. Las multitudes. No a todos les es dado tomar un baño de multitudes. Disfrutar de las masas es un arte, y solo aquel a quien en su cuna un hada insufló el gusto por el travestismo y la máscara, el odio al domicilio y la pasión por el viaje, puede darse a expensas del género humano un banquete de vitalidad. Multitud, soledad, términos equivalentes y transformables para el poeta activo y fecundo. Aquel que no sabe poblar su soledad, no sabe tampoco estar solo en una multitud atareada. El poeta goza del incomparable privilegio de poder ser, a su antojo, él mismo y otro, como esas almas errantes que buscan un cuerpo. Él entra, cuando lo desea, en el personaje de cada uno. Solo para él todo está vacante, y si algunos lugares parecen cerrársele, es porque a sus ojos no vale la pena visitarlos. El paseante solitario y pensativo experimenta una embriaguez particular ante esta universal comunión. Aquel que se desposa fácilmente con la multitud experimenta goces febriles de los que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, internado como un molusco. Él adopta como suyas todas las profesiones, todas las satisfacciones y todas las miserias que se le presentan en cada situación. Aquello que los hombres llaman amor es muy pequeño, muy restringido y muy débil comparado con esta inefable orgía, con esta santa prostitución del alma que se entrega entera, poesía y caridad, a lo imprevisto que se revela, a lo desconocido que pasa. Es bueno a veces hacerle ver a los felices de este mundo, simplemente para humillar por un instante su tonto orgullo, que existen felicidades superiores a las suyas, más vastas y más refinadas. Los fundadores de colonias, los pastores de pueblos, los curas misionarios exiliados en el extremo del mundo, sin dudas conocen algo de estas misteriosas embriagueces, y en el seno de la amplia familia que su genio se formó, a veces deben reírse de aquellos que los compadecen por su fortuna tan revuelta y por su vida tan casta. Hasta aquí este poema en prosa, Las multitudes, que como decimos es parte de un poemario de poemas en prosa que se llamó El Spleen de París. Bueno, para analizar un poco este poema, podemos decir que este poema explora la idea de la inmersión emocional e imaginativa en la vida urbana. Él está hablando de un baño de multitud. ¿Qué es un baño de multitud? Es cuando uno camina por la gran ciudad donde camina miles de personas
y como que como que se sumerge el poeta en esa multitud, en ese montón de gente que deambula de arriba para abajo, y entonces posiciona a la multitud como un espacio de plenitud creativa y espiritual, en lugar de ser un lugar de alienación, ¿verdad? Enmarca la experiencia comunitaria como una interacción activa y elegida en lugar de una absorción pasiva. Bueno, él dice que, claro, no a todas las almas les es dado darse este baño de multitud, de sumergirse en ese mar de gente y despojarse de su propio yo para ser el mismo otro y nadie, ¿verdad? El texto sugiere una equivalencia metafísica entre la soledad y la multitud y argumenta que la verdadera soledad es interna y que solo los que tienen una profunda vida interior pueden conectar genuinamente con los demás. En eso, pues, él conecta, realmente es una idea muy moderna, muy actual, porque hoy día se habla mucho de esos conceptos de que al final el ser humano no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Una cosa es, podemos estar a veces rodeados de un montón de gente y igualmente sentirnos solos en medio de todo ese montón de gente, pero dice que la persona que sabe poblar su soledad, o sea, que tiene una intensa vida interior, es precisamente la que puede disfrutar de este baño de multitud y conectar genuinamente con el resto de la gente. Esto refleja una valoración romántica y, como decimos, protomodernista de la conciencia individual. Y viéndolo desde la óptica de este siglo XXI en el que estamos, pues realmente Baudelaire tiene una idea que se adelanta mucho a su tiempo. Habla de subjetividad e identidad. El poeta se describe como una persona con una identidad fluida, capaz de habitar la vida de los demás con empatía. Esta noción de identidad permeable anticipa posteriores exploraciones psicológicas y literarias de la impersonalidad, como en T.S. Eliot o en Fernando Pessoa. También, como es también muy típico en Baudelaire, hay una crítica social, porque critica sutilmente a la domesticidad burguesa que surge a través de la devaluación del hogar y el elogio del vagabundeo. O sea, es como el ser que desprecia un poco el hogar burgués y disfruta de esa deambulación por las calles en medio de la multitud. La preferencia por las máscaras y el movimiento desafía los ideales de finales del siglo XIX de estabilidad, familia y arraigo. Bueno, en cuanto a la forma y estructura del poema, pues como decimos, él escribió este poema en prosa y pues es parte de las innovaciones que pues propició Baudelaire en el Spleen de París, rechazando la métrica tradicional en favor de pasajes rítmicos y autocontenidos. Esta forma favorece la fluidez temática y la libertad de observación. Y bueno, en cuanto a el resto de su obra, pues por ejemplo, a diferencia de la melancolía que manifiesta en Las Flores del Mal, este poema concretamente enfatiza la vitalidad y la conexión, aunque comparte la preocupación por la alienación urbana moderna transformada a través de la sensibilidad estética. Tiene un compromiso con la modernidad también, porque el poema se anticipa, como decimos, a la fragmentación y a la subjetividad modernista, particularmente la idea de autodisolución en el paisaje urbano. Eso, como decimos, nos lleva a una idea muy moderna de cómo el ser humano hoy día, cómo se fragmenta y se disuelve
en las grandes ciudades donde viven millones de personas y al final nadie conecta con nadie. O al revés, como dice en el poema Baudelaire, o no conecta con nadie o conecta con el todo, ¿verdad? Su enfoque de los encuentros transitorios anticipa el interés surrealista por el azar y lo extraño, porque aquí también pues está hablando de conexiones momentáneas. De repente alguien que conoces al azar y se crea una conexión, pero eso solo puede pasar en las grandes ciudades donde hay esa multiplicidad de gente. Y luego, pues bueno, en cuanto al lenguaje y el estilo, aunque a veces no son arcaicos, pero esta dicción elevada, por ejemplo, cuando habla de prostitución divina, o sea, son antítesis, ¿verdad? O orgía inefable. Crean un tono casi, o sea, él está hablando de algo laico, de algo urbano, de algo callejero, pero le mete adjetivos casi otorgándole un tono litúrgico, un tono sagrado a la experiencia secular de andar vagando por la calle, pero sin depender de la doctrina religiosa. Y eso es muy propio de Baudelaire. Él realmente era, bueno, se crió como un católico, pero pues después le dio la vuelta a todas estas creencias religiosas para, pues como decimos, bueno, se me fue, se me fue la palabra, promulgar, podríamos decir, pues todo lo contrario, ¿no? Y en cuanto a su posición histórica, pues claro, estamos también en la época del surgimiento del capitalismo, con todo lo que eso trajo del que la gente de las aldeas, la gente rural, pues viajó a las grandes ciudades. Entonces, junto con este capitalismo temprano y la urbanización masiva, el poema replantea el anonimato no como una pérdida, sino como una liberación, ofreciendo una alternativa tanto al aislamiento como a los vínculos sociales convencionales. Esto, como pues podemos comentar, que cuando yo leí este poema precisamente pues a finales de los años 80, cuando yo vivía también en una gran ciudad, en otra gran ciudad, no en la que vivo ahora, pero yo sentía esto, o sea, como que me conectaba mucho con este pensamiento de Baudelaire, de a veces salir a pasear y darme este baño de multitudes, como de, bueno, ahí mimetizarse un poco con el entorno urbano y caminar, a veces sin conocer a nadie, pero rodeado de gente. Y en cierto modo sentirse parte de ese colectivo, pero al final sin serlo realmente. Es una experiencia que, claro, uno la tiene que vivir, la tiene que experimentar. No es solamente algo que lo podemos leer, lo podemos decir, pero realmente si uno no lo ha experimentado nunca, pues no puede entender bien qué es lo que quiere decir Baudelaire con este pensamiento. Como les digo, pues yo en ese momento que yo leí este poema, pues yo realmente traté de experimentarlo porque vivía en una gran ciudad. Esto es más difícil si uno vive en un pueblo pequeño o en ciertos lugares donde la vida es más comunitaria, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la vida en las grandes urbes. Y bueno, pues para ir terminando, pues vamos a decir que Baudelaire se anticipa con mucho, más de un siglo, al pensamiento moderno de que al final la soledad es algo que uno la experimenta solamente si no tiene una rica vida interior. Porque si uno está bien conectado y tiene realmente una experiencia positiva con uno mismo, pues uno nunca se siente solo, aunque esté
rodeado de gente, pues como decimos, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Bueno, llamamos a esta reflexión con toda esta idea que nos comentó el poeta Charles Baudelaire a finales del siglo XIX, y por hoy pues dejamos este programa con esta reflexión, ¿verdad? De qué es, al fin y al cabo, pues estar solo o sentirse solo. Bueno, me pueden comentar qué es lo que es para ustedes la soledad, y cómo creen que uno puede cambiar de mentalidad, ¿verdad? En cuanto a lo de ser solo o ser parte de una multitud, y estar inmerso en esa colectividad que al final, pues yo creo que los seres humanos, junto con el resto de seres vivientes de este planeta y tal vez más allá, pues al final estamos todos conectados. Y lo de la soledad, al final, pues es una ilusión, es algo que sentimos que estamos separados, pero siento yo que nosotros formamos parte de algo mucho más grande que nuestras pequeñas individualidades, ¿no? Bueno, entonces pues me despido de ustedes con un gran abrazo, y nos seguimos escuchando pronto en otro bonito programa de Imagínate con Itziar. Hasta pronto.